Muchísimas gracias. Pues damos paso al segundo coloquio de la mañana, titulado El futuro de los grupos de distribución en España. Todavía no. Es luego, perdonad. Donde abordaremos temas clave que moldearán el panorama de la automoción en los próximos años, como la creciente cuota de los coches eléctricos híbridos enchufables, por el impulso de las marcas chinas o cómo está afectando la regulación a la industria. También contamos con expertos y líderes del sector que nos darán su visión sobre estos temas. Y sin más, doy paso a los invitados de hoy. Joaquín Pérez Bellido, consejero delegado del Grupo Pérez Rumbau, que moderará el coloquio. Ricardo Contreras, presidente del Grupo Conquero Automoción. Víctor Moll, CEO del Grupo Moll Motor. Othman Kiri, fundador y CEO de OK Mobility Group. Ignacio Vega Armas, gerente de tukilometrocero.com del Grupo Más Motor. Pegantillares, ¿no? Sí. Nos sentamos, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Hola. Nos vamos sentando. Muchacho que llega tarde. Muchacho. El muchacho siempre tarde. Buenas. Digo. Ponerme así. Bueno, buenas tardes a... ¿Se oye? Buenas tardes a todo el mundo. Gracias al Santander Consumer Finance por darnos la voz también a los concesionarios. Como habéis visto, las marcas nos han quitado el tiempo. Siempre, como siempre. Pero sí, vamos a intentar agilizarlo en media hora. A nosotros nos toca hablar un poco de predecir el futuro. Y dentro de predecir el futuro, lo que toca en el año 2025 y hasta el 2030 es la fórmula CAFE. Como conocéis, CAFE, Clean Air for Europe, ¿no? Hace que tengamos que converger a una cuota de coches eléctricos. Como sabéis, este año los coches eléctricos han sido, los eléctricos 100%, un 5 muy poco, 57.000 unidades, los híbridos enchufables 57.000. Y os voy a lanzar la pregunta a todos para que adivinéis el futuro, qué cuota de eléctricos va a haber de aquí al año que viene, a final, y luego a 2030. Entonces, Ricardo, lánzate tú primero. Bueno, la verdad es que no tengo una bola de cristal y todo va a depender fundamentalmente de lo que se ha hablado aquí antes de qué van a hacer nuestras queridas autoridades en Bruselas, ¿no? Si todo sigue así, yo creo que las marcas y los concesionarios nos vamos a encontrar con verdaderas dificultades para cumplir esas normativas, y el problema es que se va a bajar o se va a intentar bajar el volumen de los modelos de combustión para intentar evitar las sanciones, y vamos a sufrir todos, ¿no? Luego yo creo que las autoridades nacionales también deberían hacer un poquito más de lo que están haciendo, ¿no? En España, si nos fijamos en Portugal, pues siempre nos ponen como ejemplo los países del norte de Europa, pero nuestros amigos portugueses están haciendo cosas tan simples como tener una sola tarjeta para recarga en todo el país y no tener una colección tal, quitar IVA a las empresas, y están teniendo cuotas del 15%, ¿no? En un país con una renta disponible mucho más baja que la nuestra, con lo cual yo creo que si se toman las medidas acertadas a nivel local, independientemente de lo que hagan las autoridades, no sería descartable poder llegar en un plazo razonable en España a cifras del 20 y tantos %. Pero vamos, creo que hay mucha incertidumbre. Te anoto el 20 a ti. Víctor. Bueno, yo creo que hay un mareo en el mercado importante. No había nada claro. Ahora, con las modificaciones de la Administración, todavía está menos claro.
Yo lo que creo es que hay una presión, por un lado, por los fabricantes, sobre todo los asiáticos, que andan trayendo más y más productos, las economías de escala y la tecnología van a hacer que bajen los precios, esto va a facilitar las cosas, pero por otro lado, lo que está pasando al otro lado del Atlántico con el tema Trump, va a haber, yo creo, una menor presión sobre el tema eléctrico. Ya no hay tanto interés en que se venda el eléctrico desde los Estados Unidos y esa presión pues, va a contaminar Europa. Nosotros creo que vamos a levantar el pie del acelerador con la electrificación y otra vez un componente más para el lío, con lo cual era complicado hasta hace un mes, ahora es más complicado todavía. ¿Y te aventuras a un número? No. Othman, tú que estás en otro, no en otro sector, pero que lo ves multimarca y desde el punto de vista del pago por uso, el rentacar y de lo que tu cliente te demanda en un aeropuerto o en una estación de tren, ¿cómo lo ves? A ver, yo tengo dos visiones, ¿no? Yo tengo mi visión particular, en la que la primera pregunta que me hago es si de verdad un vehículo eléctrico es más sostenible que un coche de combustión. Y lo segundo es a nivel profesional, ¿no? Y a nivel profesional, pues el otro día volví a leer un artículo que había escrito aburrido en el lockdown en 2020, cuando estábamos en nuestras casas, sobre el vehículo eléctrico, ¿no? Y el título ponía que el vehículo eléctrico no triunfará ni por obligación ni por subvención. Y estamos en 2025 y yo creo que estamos en las mismas, ¿no? Es decir, yo creo que el vehículo eléctrico, como cualquier producto, tiene que triunfar por competitividad. Entonces, se han dado muchas mejorías en tecnología, en autonomía, desde luego, o sea, al menos en el centro ciudad, pues está claro que se puede perfectamente circular en vehículo eléctrico y además es verdad que cuando has probado un vehículo eléctrico, pues es difícil luego volver a un vehículo de combustión, o sea que tiene muchos pros en este sentido, pero el precio es clave, es decir, la competitividad del precio es clave. Y luego, lo digo porque muchas veces yo oigo que el problema se resume a la falta de infraestructura. Y yo creo que es un atajo por no querer entrar donde realmente duele, que es el precio, que por supuesto vemos que está bajando, o sea que esta parte se va a cubrir. En cuanto a nuestra realidad como operadores de movilidad, el vehículo eléctrico es una pesadilla. O sea, es una pesadilla. Pero, perdona, sin embargo, yo lo que veo, y no sé si eso pasa te pasa a ti en las tiendas, en tu negocio, y es que el cliente sí está dispuesto a hoy llegar a Barajas y moverse en un vehículo eléctrico porque te lo puede devolver descargado, ¿no? Que es una gran ventaja sobre tener que ir a una gasolinera a cargar, al menos es lo que yo escucho y lo que he visto. Y luego, en función de autonomía, el que viene un día a Madrid, como hemos venido nosotros hoy, 150 o 200 kilómetros. Sí. ¿Tienes esa demanda o no tienes esa demanda? A ver, nosotros hacemos la diferencia entre un cliente de suscripción, ¿vale? Por ejemplo, que es más residente, que él sabe cómo moverse, sabe dónde cargar, no tiene problemas y ahí funciona, ¿no? Pero un turista que llega con sus hijos, el carrito del bebé, las maletas, con 2 horas de retraso, que le tengas que explicar que se tiene que descargar una app que habla en otro idioma y que le va a decir dónde están los puntos de carga y tal y cual tiene otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, la realidad del alquiler de vehículos es que al final acabas pagando un vehículo 30% o 40% más caro que el mismo vehículo en su segmento, para al final tener que aplicarle una promoción del 50% para venderle el problema al turista, ¿no? Esta es nuestra realidad. En cuanto a la operativa, ¿vale? Y luego para las compañías que han apostado equivocadamente en su momento por dárselas de muy green y de haber comprado pues flotas muy importantes en vehículos eléctricos, pues vemos los resultados económicos. Avis ha presentado sus resultados antes de ayer con una pérdida de 2.000 millones de dólares.
de los cuales 1.800 son un deterioro sobre los vehículos eléctricos. Entonces, Esos son valores residuales que sí, a lo mejor... entonces en nuestro sector vamos a decir que, y aquí está Raúl, o sea, las instrucciones es intentar comprar 0 vehículo eléctrico. Vale, vale. Intenta desde Canarias darnos algo más positivo, porque yo tengo un montón de objetivos de vehículo eléctrico y no me va a quedar más remedio, o sea que tírate para adelante. En Canarias no nos hace falta café. No, Canarias es otro mercado y de hecho duplicamos las cuotas de eléctrico con respecto a Península, pero pues tiene sentido por la estructura de las islas y la distancia. Pero quería puntualizar, es verdad que el principal escollo para el mercado yo creo que es la calidad de la infraestructura eléctrica que hay en España, que no sé si llega al 10% lo que son el volumen de supercargadores que hay en la red española, que es crítico para el usuario que tiene un vehículo eléctrico y quiera transportarse. De hecho, es la principal diferencia y por eso yo creo que Portugal, que además de quitar los impuestos, tiene una red de calidad y por eso lo que es la cuota portuguesa está en más de un 20%. Predecir lo que va a pasar en el mercado español, yo creo con las circunstancias actuales, crecimiento eléctrico va a ser prácticamente nulo, bajo mi punto de vista. Va a crecer el híbrido enchufable bastante, que es lo que va las estrategias de las marcas para bajar, yo creo que es el tema de emisiones, porque eléctrico todavía tenemos muchas barreras. Yo, sin embargo, pienso que el eléctrico no hay vuelta atrás, que tendrá su cuota de mercado, como tiene la gasolina o el híbrido enchufable, pero que con un 10% no nos vamos a poder quedar. Tú has dicho un 20%. Decirme rápido 2 cosas que hacen falta para que se vendan más. 2 cosas que te ocurran, Plas. Infraestructura y precio, vamos. Sí. Infraestructura y Precio. Yo una solo precio. Precio. Infraestructura y precio. Vale, Pero al es final decir, si tú tienes precio y no tienes infraestructura, yo creo que todo el que ha tenido capacidad para comprarse un vehículo eléctrico ya lo ha comprado. Si tú quieres atraer otro nuevo cliente, si no hay infraestructura, no puedes venderlo. Efectivamente. En un país donde la renta media son 22.000 euros y el Dacia Sandero es el coche más demandado, seguramente vamos bien con el tema precio en el coche eléctrico. Vamos a cambiar de tercio y hablar de... Si me permites, además, Sí, ahora que están todas estas zonas... ZBE, la zona de bajas emisiones. Que yo he tenido ocasión de lidiar con alcaldes y tal, como seguramente vosotros, y yo al final lo que les digo también es tener cuidado, porque al final el obligar, el limitar el acceso a vehículos eléctricos se podría considerar una discriminación social hoy. Es que es algo a tener en cuenta. O sea, porque... Sin embargo, hay que ver las 2 cosas, la negativa y la positiva. Si tienes una ZBE que realmente sea de verdad, todo ese parque, que es un 70% de coches de más de 15 años, conseguiríamos renovarlo. Entonces, tienes que aplicar las 2 normativas, ¿no? La coercitiva de, oiga, no venga usted con un coche del año 2020, que tiene 25, del año 2000, que tiene 25 años, y por otro lado, pues ser comprensible con las rentas medias bajas. Vamos a hablar de otros temas asociados más al pago por uso o la financiación, que es la multiopción. Entonces, me gustaría, Ricardo, que nos des un poco tu opinión sobre qué opinas de la multiopción como producto y si crees que es el futuro de cara a, ya que los coches desde el año 19 han subido un 25%, salvo las marcas chinas, como ha dicho antes Francesco, si crees que es el futuro del hábito de consumo del cliente. Bueno, yo creo que sobre la multiopción como palanca comercial, las bondades de la multiopción, yo creo que todos los que estamos aquí la tenemos clarísima, ¿no? Y más en un momento como el actual de tanta incertidumbre de todo tipo, todo lo que provoca certeza al cliente facilita la compra, ¿no? En un momento de incertidumbre en tipos, en valores residuales, en tecnología futura, que a su vez redunda en valores residuales, todo lo que sea aplanar esa curva de incertidumbre al cliente, pues es positivo. Lo que pasa es que yo como concesionario aquí tengo algo que los señores del Santander les he dado la brasa bastante en los últimos años y que creo que los concesionarios muchas veces no somos conscientes y que debemos intentar ponerle
sin dramatismos, pero un poquito de foco, porque lo de la multiplicación, hay marcas donde sí ellos asumen el riesgo del valor residual y hay otras marcas donde se traslada al 100% al concesionario. Entonces, en una ecuación donde está el cliente, que yo estoy de acuerdo que vamos a dejarlo al margen, donde hay una pequeña empresa que es un fabricante de coches, hay una pequeña entidad financiera como la que estamos, y luego hay una gran empresa como las nuestras, resulta que el valor residual recae en nosotros al 100%. Y yo a los señores del Santander, se lo he dicho muchas veces, digo, si mis auditores supieran el riesgo que yo tengo contractual comprometido, me pondrían una salvedad en las auditorías que los propios señores de riesgo del Santander no me financiarían. Entonces... O sea, es interesante, tú hablas del mercado de futuros, ¿no? Yo hablo de que yo creo que sin dramatismos, porque, repito, la bondad de la multiopción como palanca es tan obvia que no tal. Pero en algunos casos donde ese riesgo de valor residual recae sobre nosotros, creo que convendría tener un discurso sosegado con los fabricantes y con las entidades financieras para que esto fuera un poquito más equilibrado. Víctor, ¿qué opinas de...? Bueno, muy bueno. Sí, yo también pienso que es totalmente necesario y además es una tendencia si queremos incluir a los nuevos mercados, a los públicos jóvenes. La única manera de hacérselo fácil es con la flexopción. Con financiaciones tradicionales es más complicado y más lento, tardan más años en entrar en el juego. Entonces creo que el sistema de flexopción o cualquier otro tipo de suscripción es necesario y la mejor forma de hacerlo. Othman, ¿qué opinas tú desde el...? Sí, a ver, yo creo que es un producto, la multiopción tal como la entiendo, que nos estamos metiendo a tope en el retail últimamente y vamos aprendiendo, ¿no? Pero si es la multiopción tal como la entiendo, que es el equivalente de la LOA en Francia, locación avec option d'achat. Una pequeña entrada y unas cuotas... Exacto, sí. Es decir, pues en Francia creo que es 2/3 del mercado de la financiación de particulares en Francia. Entonces creo que el resultado lo dice todo. Para mí es un producto muy necesario y además yo diría especialmente en el segmento premium. Muy bien. Nacho. Yo soy pro multiopción, porque tenemos marcas que si no estuviera la multiopción no tendrían el volumen que tienen, pero es verdad que para tener un buen producto de multiopción tiene que tener una relación la financiera con la marca a largo plazo. Es imposible tener un buen producto, sobre todo para garantizar valores residuales, que es lo que marca la cuota, cuando cada 4 o 5 años negocias con la marca, porque al final nadie se va a comprometer a mantener ese o asumir ese riesgo. Lo más fácil es asumir las grandes empresas, como somos los grupos de concesionarios, que tenemos mucho más dinero que el fabricante y la financiera, pero yo creo que ahí está la clave. Si no hay una alianza a largo y tener claro, creer en ese producto, porque ese producto hace que el concesionario le dé 2 o 3 vueltas a ese mismo vehículo, ganando 3 veces en el mismo coche y financiándolo 3 veces, yo soy pro multiopción. Lo que pasa es que al final la llave la tienen la marca y la financiera, no nosotros. Bueno, es una obviedad que hay por todos los estudios 350.000 clientes potenciales por el parque español pendientes de cambiar el coche a esperar una gran oferta, ¿no? Y que la multiopción en una cuota competitiva, pues... no, es perfecta, ¿no? De hecho, hay marcas, creo que muchos de aquí tenemos, donde la multiopción es el 90 y tantos % de lo que financiamos. Pero como producto yo creo que, y más en un momento, pero yo, si me permites que... Sí. No sé si es que me he sentado en el sitio de Jorge Belzunce y se me está... pero puede ser. Pero yo es que el otro día comía con 2 amigos que de esto saben mucho más que yo y hablando de, no exactamente de esto, sino de la Promofinance, me comentaban que en el Reino Unido el organismo que vigila la competencia estaba poniendo sanciones millonarias en libras a algunas entidades financieras por prácticas restrictivas de la competencia por el tema de las Promofinance y analizando
analizando la multiopción, a mí me parece que es incluso más restrictiva, o que puede, en según qué caso, ser más restrictiva de la competencia que la propia Promo Finance. Entonces, como producto es imbatible, pero yo creo que tanto entidades financieras como fabricantes, como concesionarios, sin dramatismos deberíamos pensar que estas cosas igual en un periodo X se nos acaban si los organismos reguladores de Europa deciden mirar a lo que están haciendo los ingleses, ¿no? Entonces, eso irá más asociado a los seguros protegidos, a las dobles protecciones. Sí, al que tú des un precio X o unas condiciones X y lo ligas a trabajar con una entidad financiera concreta. Muy bien. Bueno, como has sacado el tema del riesgo del valor residual, yo creo que tenemos que hablar un poco del mercado de vehículos de ocasión. No, yo, personalmente, como concesionario, siempre he tenido la sensación de que el mercado de usado en España estamos en el titular de ¿quién ha robado mi queso? Que es que los concesionarios no han sido capaces de desarrollar el mercado de VO como han sido otros operadores. Aquí tenemos algún catedrático del mercado de VO que está por ahí sentado. Que subo aquí. Y lo que me gustaría preguntaros a todos es ¿qué expectativas tenéis del mercado de ocasión en los próximos años? ¿Cómo veis desde el punto de vista del concesionario o Othman desde su punto de vista, qué esperáis del vehículo usado? Bueno, yo el vehículo usado como concesionario, ahora mismo yo creo que muchos tenemos un problema sobrevenido que no está directamente ligado con la demanda, que es el nivel de automatriculaciones de vehículos eléctricos y enchufables, que al final hacen que los concesionarios tengamos muchos recursos inmovilizados en una serie de vehículos matriculados para los que no hay una demanda cierta o no hay una demanda cierta al precio al que nos lo hemos tenido que matricular. Eso es por un lado porque eso no condiciona el mercado de VO a nivel general, pero yo creo que sí condiciona el negocio del VO en las redes de concesionarios oficiales. Y por el resto yo creo que mientras los rentacares sigan matriculando, se sigan desflotando con el turismo como grandísima industria y además palancas como la que acabamos de hablar de la multiopción que pone en el mercado cada 2 o 3 años un porcentaje bastante alto, pues yo creo que tiene un futuro súper brillante y mucho más rentable que los coches que nos dan nuestros queridos fabricantes. Vale, o sea que tú lo ves como oportunidad. Víctor. Bueno, pues yo como estoy en el sitio donde estaba antes Nacho, pues voy a ser positivo, así que más positivo y yo creo que... Yo soy positivo. Sí, también es verdad. Yo creo que es interesante lo que ha pasado con el tema de ocasión en los últimos 10 años. Hemos estado un poco imitando lo que hacían operadores de vehículos de ocasión y con el tiempo creo que hemos ido adaptando a nuestra propia manera de ser. Tenemos los inconvenientes al depender de marcas, pues de tener que aceptar cierto tipo de producto que nos entra forzado, pero eso que podría parecer una pega también es una ventaja sobre los especialistas en solo usado, y es que vamos generando nuestro parque regional, nuestro parque doméstico, donde lo vamos alimentando para la postventa, para el taller. Eso genera riqueza a medio y a largo plazo. Por lo tanto, yo creo que es positivo en todos los aspectos y es una manera de reforzar tu marca, tus marcas. Entonces, lo veo como una gran oportunidad. Othman, esta es la tuya, ¿eh? Sí, me he tomado apuntes. Mira, el VO está de moda. No lo ha sido siempre, en España ha tardado, está muy de moda. Yo creo que si a todos les diese tiempo, las marcas les gustaría también cerrar cada vez más el círculo del VO. Lo que pasa es que, como hemos visto antes, pues tienen otros desafíos en estos momentos, la electrificación, la competencia de las marcas chinas versus las tradicionales. Hablaremos de eso ahora. El tratar de seguir las locuras de Bruselas. Entonces, será en el futuro, pero
Yo creo que el VO lo es todo, ¿no? Es decir, lo es todo, tanto para un fabricante, sobre todo para un fabricante. Lo es todo y yo os puedo hablar de casos, ¿no? Es decir, por ejemplo, casos de marcas chinas, no representadas aquí, lo tengo que decir, que nos han venido a visitar y que habían adoptado la estrategia pues, de implantarse a través de flotas de alquiler de vehículos, ¿no? Y entonces, pues, una marca pues, vino a nuestro headquarter ahí en Palma y el chino, o sea, el señor, el dueño, y quería verme de todo, sí o sí, ¿no? Y yo no lo quería ver porque... no, pero tengo... Porque sabías lo que iba a pasar. No, pero te explico, no, porque había empezado, su marca se había empezado a ver bajo la marca de un competidor, ¿no? Y entonces, pues no me había hecho mucha gracia, ¿no? Y entonces él, pues, consigue por perseverancia esperar delante y salgo y me dice, no, podemos trabajar y tal. Y digo, no, es que... Me dice, no, pero te mejoramos. Le digo, es que te has equivocado de puerta. Era la primera puerta, tenía que ser la de OK Mobility, ¿no? Me dice, no te preocupes, te mejoramos el precio, ¿no? No te preocupes, te mejoramos el precio. Digo, pero es que sabes que no es tanto un tema de a cuánto me lo vas a vender, sino es un tema de valor residual. Claro. ¿Y sabes qué me contestó? No la entrada, sino la salida. Pero ¿sabes qué me contestó el señor? ¿Qué es el valor residual? Ya. Entonces, claro, si tú te pones a trabajar con una marca así, pues tienes, tienes muchas posibilidades de tener un problema. O por ejemplo, otra marca con la que hemos trabajado y que tiene un grandísimo producto, que es Lynk & Co, ¿vale? Su producto es espectacular, pero la marca a nivel europeo no ha tenido ni idea de VO, ni idea, y ha destrozado la propia marca, el valor del coche. Residual. Esto duele, ¿no? Porque tú apuestas por un producto, pero al final dependes de la política del fabricante. Pero oportunidad, es que tenemos oportunidad o... No, bueno, yo qué te voy a decir, para mí esto es una enorme oportunidad. El VO para mí es la compra inteligente, ¿no? Entonces, Muy bien. Nacho. Yo creo que hay oportunidad y sobre todo grupo de concesionarios que nos venda 2 unidades usadas por uno nuevo, tenemos una oportunidad de crecimiento fundamental. ¿Qué pasa? Hemos dejado crecer a grandes grupos que han salido en los últimos años porque nosotros siempre hemos estado focalizados en el fabricante y cumplir el plan de negocio a rajatabla donde nos jugamos el bonus, ¿no? Yo creo que yo apuesto mucho por el VO, de verdad que he aprendido mucho y ya prefiero un VO especializado en las marcas que tenemos y no volverme a marcas generalistas o especializarme en el generador de VO que es, por ejemplo, Oldman. Y yo creo que hay hueco para todo y hay oportunidad para todo, independientemente de los partners o los players que están jugando en los últimos años, que están creciendo y están conquistando a nivel nacional todas las plazas, ¿no? Muy bien. Vamos a cambiar y vamos otra vez a VN y vamos a hablar de las marcas chinas, que no habla nunca nadie ahora de las marcas chinas. Y me gustaría, como sabéis, el año pasado, Singeli, Volvo, llegamos a un 5% del mercado. En enero se han matriculado casi marcas chinas un 8% del mercado. Matrículas no pedidos. Y me gustaría que nos diseis un poco, bueno, si me fío por los objetivos de los fabricantes, a mí me salían entre todos 150.000 coches el año que viene, este año 2025, que sería un 15% del mercado, un número redondo, de marcas chinas, sumando las que operan ya en el mercado por sus objetivos. Entonces, darme una pista de cómo va a ir eso, qué cuotas esperáis para el 2025 y dónde estaremos con las marcas chinas en el 2030. En un flash rápido, porque nos quedan... Y tengo otra pregunta obligatoria. Bueno, venga, Ricardo, tírate. Tiro yo. Bueno, en el 2025 yo, estas últimas semanas, siempre he hablado de que yo creo que, bueno, voy a decirlas porque creo que están por aquí, bueno, alguna no, que entre MG, Chery en su conjunto y BYD, yo creo que 100.000 coches van a hacer, y eso ya es un 100.000 fácil. Sería un 10% del mercado español. Fácil. En el 2025. Sí. No tengo una bola de cristal, no sé lo que va a pasar en el 2030,
Porque Pero a 20, cada- 30, tira tu número. Yo lo hablamos cuando los que estuvimos en China aquel día en aquella mesa, Sí, hablábamos de un 20, un 25, pero tampoco. hablábamos de un 25. Sí, un 20, 25, sí. Sería un drama para la industria europea, pero... Bueno, ya un 10% en España, porque claro, la pregunta es si el mercado se queda en el millón y estas marcas cogen 100.000, ¿a quién se lo quitan, no? Y bueno, todos los tenemos en la cabeza, pero tampoco hay que hacer Vale. sangre. Entonces tú dices un 10 en el 25 y en el 30, Sí, un 20, 25. un 20, 25. Víctor. Yo te digo primero el resultado y luego por qué. Yo exactamente igual. Yo creo que un 10% en el 25 y en el 30, pues 20, entre un 20 y un 25, quizá un poquito más. Y el por qué es porque en España es uno de los pocos mercados europeos en donde la distribución es muy homogénea y muy buena. Tenemos muy buenos grupos de concesionarios históricamente. En otras partes de Europa pasa que hay grandes grupos, pero también garajes muy pequeñitos. Entonces, aquí es bastante grande y hemos pasado muchos años amenazados por muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo desde que empecé a trabajar, ha sido una constante amenaza a nuestro sector. Supongo que pasa en todos los demás sectores lo mismo, pero yo conozco el mío. Entonces, cada 5 años nos íbamos a morir de algo. Primero nos iba a matar Internet, podéis hacer memoria, ¿no? Pero siempre nos iba a matar algo, es como las películas estas de terremotos. Y luego, pues, los coreanos, luego nos tienen que matar los chinos y al final los chinos, como decía Francesco, se han hecho las cosas, sí, se han hecho las cosas, creo que mal por parte de algunos fabricantes. Antes no decíais, no los tradicionales, pues, bueno, o los que han operado menos bien. Yo creo, esto ya lo hemos comentado algunas otras veces en distintos debates, pero creo que hay marcas que han operado, están aceptando bien la entrada o de una manera más proactiva la entrada de las marcas chinas, siendo más colaborativos y más, creo que yo, teniendo más cintura. Y otras que han sido un poco bastante torpes, ¿no? Que diciendo, no, es que no se puede. Quien tenga grupo que tenga marca china no puede entrar con otras. Me parece que es una reacción bastante extraña y desde luego ralentiza tu reacción. En este sentido, las marcas, yo creo que japonesas, sobre todo asiáticas, que había por aquí, han tenido más cintura y un poco en la línea con lo que hacen los chinos. Yo pienso que uno de los principales peligros que tienen los chinos, ya no tanto por el poder que tienen, que lo tienen, sino por la flexibilidad con que la tienen. No hace mucho, todos nos acordamos que hace 5 años las marcas chinas, viendo lo que hacían fabricantes tradicionales, empezaron pensando en entrar por Internet, solo con grandes grupos, distintas estrategias. Todos han rápidamente cambiado y se han adaptado a lo que mejor funciona, que es trabajar con nosotros, con los concesionarios, apoyándose con las redes y logrando resultados muy rápido y de una forma muy sólida y además muy, digamos, muy comprometida. Entonces yo creo que eso es lo que nos está haciendo crecer. ¿Qué cuota le pones? Para el 30, 25. También, vale. Othman, te toca. Yo sobre el porcentaje paso palabra porque yo no miro la cinta tanto como vosotros. Lo que sí porque no te pagan por ello, si no, sí la miraría. Sí, si no la miraría seguramente. No, a ver, las marcas chinas están progresando a una velocidad espectacular. Además hay que tener en cuenta que en España o en Europa pues todavía hay un poco de resistencia gracias a factores como el patriotismo, el chauvinismo, ¿no? que hace que, oye, tú quieres hacer trabajar tu industria local o tu industria europea, pero cuando ves en los países que no tienen fábricas propias, históricas, como África, por ejemplo, y que ves el crecimiento ahí de las marcas chinas, yo creo que te permite ver hasta cuándo va a durar el chauvinismo o el patriotismo en Europa. Sudamérica, ¿no? también, que está pasando. Sí, Entonces, creo que es algo que va a llegar, pero la buena noticia, desde mi punto de vista también, es que la llegada de las marcas chinas están haciendo más competitivas las marcas tradicionales, ¿no? Y entonces, y esto es muy interesante porque al final en nuestra cultura las marcas chinas de momento, y es verdad que hay mucho desembarque por venir, pero de momento se llevan el mercado por precio, ¿no? Entonces, si Europa consigue, si las marcas europeas consiguen pues luchar en precio, que lo están haciendo, bueno, va a haber partido. Muy interesante.
Nacho. Versión corta, versión larga, ¿quieres? La corta porque tengo una última pregunta. Yo creo que un 10,1. En la porra, ¿no? En la porra te lo... No, yo creo que va a estar más cerca del 15 que del 10. Este año, el 25. Y la previsión va a estar más cerca del 30 que del 25. Al Mi punto de 2030. vista, yo creo que sí, creo que sí. Muy bien, oye, muy breve. Entonces, ahora, la carta a los Reyes Magos. Si tuvieras que pedirle algo a Santander Yo Consumer pido primero, Finance, ahora pido primero yo. te toca a ti por ser, te toca a ti por ser breve. Si no me lo quitan. No, yo tuve una conversación con Fernando y le decía, yo gerencio un grupo que mi tío es el que firma y está muy contento con Fernando. Y cada vez que hacemos una flota, yo le voy a proponer o me lo digitaliza o que me ponga una fisioterapia o una fisioterapeuta para mi tío. Yo creo que estamos hablando de innovación, de tecnología. Yo creo que tenemos que centrarnos en realmente en lo que nos quita tiempo y flexibiliza lo que es la gestión de una concesión. Yo creo que es fundamental procesos tan básicos que otros partners tienen desde hace años que todavía a día de hoy estemos firmando con bolígrafo. Esa es mi única petición. Muy bien. Otman. No, primero yo destacaría lo que hace muy bien. La verdad es que hablar con Santander Consumer de automoción y de movilidad, yo no sé si os pasa a todos lo mismo que a mí, pero notas que hablas con alguien que sabe mucho más que tú, ¿no? Y a veces incluso me da la sensación de que saben más que los propios fabricantes, ¿no? Es espectacular, ¿no? Yo como me lo paso en las entrevistas de riesgo, por ejemplo, con la dirección de riesgo, donde te hacen preguntas, pero es trampa porque ya tienen la respuesta, ¿sabes? Es decir, o sea, la verdad es que tienen un know-how espectacular y poder trabajar con un banco que tenga este nivel de conocimiento de tu sector no pasa todos los días, ¿no? Yo lo que me encanta también es la presencia internacional. Por supuesto que creo que podemos ser muy orgullosos como españoles, a pesar de mi acento, pues de que Santander esté presente en tantos países. Y luego, pues creo que estamos hablando, y no es común tampoco, estamos hablando con un banco, porque os gusta decir que tenéis ficha bancaria, es que sois banco, ¿no? Es decir, que se siente cómodo con coches en su balance, ¿no? Y esto también se nota, al igual que nosotros tenemos coches en el balance, todos los que estamos aquí, pues ellos también, y esto yo creo que es un factor diferenciador. ¿Qué le pediría? Ya se ha dicho, más agilidad en según qué desarrollos. Y aunque el Santander Consumer se merezca un premium por todo, y hoy nos lo estáis demostrando, pues no hay que olvidar la competitividad. Es decir, yo creo que la competitividad es muy importante, debemos tener productos competitivos. Y luego, lo que pediría, y creo que si un día llega, tiene que venir de la mano del Santander Consumer, es que se le dé el mismo trato al vehículo seminuevo que al vehículo nuevo. Es decir, hay una tendencia en el mercado o en los departamentos de riesgos de pensar que el cliente que adquiere un vehículo seminuevo es menos solvente a priori en el papel que uno que adquiere un vehículo nuevo y entonces su acceso no puede acceder exactamente a todo el abanico de productos que podría acceder si fuese nuevo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría deciros que el cliente de vehículos seminuevos no es que sea menos solvente, solo que es más inteligente. Vale, pues voy yo y así a Ricardo ya le dejamos que se despida y ya está, no le dejamos ya. Vale, perfecto, sí, sí, sí. Bueno, yo lo que le diría al Santander es, para mí, la gran ventaja competitiva del Santander es el servicio. Nosotros llevamos en casa, desde antes que existiera Santander Consumer como Santander Consumer. O sea, ya recuerdo ya la época de Hispamer, épocas anteriores, y hay una constante, y es el buen servicio. Entonces, hay muchas cosas que van cambiando con el tiempo, pero el buen servicio no ha cambiado. Y eso os puedo decir que no es lo común. Con otras entidades son olas, ¿no? Y temporadas. En el Santander ha sido una constante y espero y os pido que eso no cambie
siempre hay que buscar eficiencias y tal, pero que no cambie ese buen servicio que nos habéis dado y es lo que nos hace trabajar también con vosotros y tan cómodamente. Y respecto a una petición, pues yo os diría que nos adaptemos a los jóvenes, que os lo he dicho antes ya, creo que es importante adaptarse a las formas cómodas para los jóvenes, que son flexi-opción, que son suscripción y que es el renting, que es ese apartado que siempre hemos notado un poco, hemos echado un poco en falta con vosotros, ¿no? Es un renting competitivo. Ricardo. Te han puesto el balón para rematar ya. No, a mí me lo han puesto difícil porque han dicho ya todo, pero yo por añadir un poco y no repetirme, aparte del tema del servicio, que lo asumo al 100%, y tengo que decir que en contra de lo que se ha dicho aquí, en mi caso también la flexibilidad, porque comparado con otras entidades financieras, yo reconozco que la respuesta que obtengo del Santander es muchísimo más ágil y muchísimo más rápida que con otras entidades, así que ahí os pediría que no cambiarais mucho. Y por añadir un poco que en el pasado más o menos reciente habéis tomado posiciones en plataformas digitales de venta, habéis hecho incursiones en temas de suscripción. En estas cosas unas sale mejor, otras peor, en otras se tardan un poco más y un poco menos, pero como toda la evolución no es que no pare, sino que se está acelerando, que nos ayudéis en toda la transformación, que nos ayudéis en temas de inteligencia artificial aplicada al negocio, que ahora mismo tenéis todos los datos de nuestros clientes y que ahí podemos hacer 1000 cosas cuando se cruza la curva de valor residual con la deuda viva del cliente, y ahí podemos hacer infinidad de cosas conjuntamente sin necesidad de asumir por ninguna parte los riesgos de valores residuales, sino simplemente con financiación tradicional. Y nada más, y daros las gracias por ser como sois y por darnos la oportunidad de estar aquí. Terminamos. Muchas gracias, Santander Consumer Finance, por darnos oportunidad a los concesionarios de tener voz y voto también. Y gracias. O sea que un aplauso para todos.